mercado, y ahora tienen una larga lista de otros que probablemente son un montón de agentes que dependen de los factores de riesgo de los pacientes. ¿Y qué es lo que pasó? Simplemente introdujeron vacunas. Hemófilo influenza B, introdujo la vacuna, desaparece. Introdujo una vacuna contra meningococo, que para ellos meningococo más frecuente era el meningococo C, desapareció. Y empieza a introducir vacunas contra neumococo, empieza a bajar progresivamente. ¿Hay grupos especiales? Hay grupos especiales. Ya vimos que el neonato lo más frecuente va a ser el streptogrupo B, niños más grandes probablemente va a ser meningococo, adultos streptococo neumoniae, pero si empezamos a ver pacientes con diabetes, con alcoholismo, con cáncer o con fármacos, miren cómo va aumentando de a poco histeria monocitógena, en un caso un agente muy agresivo. Entonces por eso van a ver que los esquemas a veces llevan ampicilina de manera empírica en pacientes de riesgo. Y aquí les dejo algunas distintas patologías que se asocian a agentes puntuales, por ejemplo, si no pueden oxonizar capsulados, que producen neumonía, hemófilo influenzae, si no tienen vaso, lo mismo, complementos, meningococo, corticoides, listeria, VIH, criptococo fundamentalmente. Si tiene un foco cardíaco, lo más probable es que va a ser en estafilococo, etc. Ahora, entrando brevemente, vamos a ver lo más importante de cada agente, porque si no vamos a estar todo el día acá. Neisseria meningitis, que debe su nombre a que infecta las cubiertas del cerebro, por eso meningis. Ustedes saben que es un cubo gram negativo, que está habitualmente dispuesto en pares, y es aerobio estricto. Y eso es importante de recordar a la hora del trabajo en el laboratorio. Su principal factor de virulencia es la cápsula polisacárida, entonces contra lo que nos queremos defender. Hay 13 serogrupos capsulares, pero de estos serogrupos son pocos los que afectan al ser humano y son solo estos, el A, el B, el C, el W y el Y. Y ha aparecido poco el X. Y contra todo esto es lo mismo. Sus factores de virulencia más importantes los vamos a ver en un poco más de detalle más adelante. Y es un agente que produce meningitis, sí, pero también puede producir meningococcemia y artritis séptica. La meningococcemia es un paciente que está grave con el meningococo dando vuelta en la sangre, pero no necesariamente tiene meningitis. Y por ejemplo, meningococo W, que en su momento fue W135, tenía más gusto por producir meningococcemia que meningitis. ¿Cómo se clasifican? Serogrupo, ya se los mencioné, pero también van a encontrarse con otros apellidos, y solo para que entiendan, existen dos proteínas importantes de superficie que son de virulencia, la proteína A y la proteína B, que nos van a dar el serotipo y el subtipo. Entonces ustedes van a encontrarse a veces con la letra A, ya con el meningococo A, pero lo van a acompañar otros números y un punto y otros números, y a eso se refiere, ¿ya? Pero a mí me basta con que sepan que son estos, la clasificación más general, y que recuerden cuáles son los más frecuentes en Chile, pero vamos a ver. Es muy importante que cada país vigile qué serogrupo tiene circulando, porque es el que va a elegir qué vacuna administre, porque es cosa de ver los colores para entender que en cada país es distinto. Ustedes pueden ver que acá, en la realidad de Chile, nosotros siempre hemos tenido históricamente una pelea entre W y B, pero en otros países ni parecido, porque por ejemplo acá, en el sudeste asiático, Japón principalmente, era Y. Entonces, la vacuna que nosotros usamos, por ejemplo, a ellos no les funcionaría del todo. Y uno se lleva sorpresa porque países que históricamente han tenido circulación de un serogrupo pueden cambiar de un año a otro, y por ejemplo Estados Unidos, en estos momentos, después de tener una circulación principalmente de B, tiene un brote de Y. Y uno dice, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, Y se muere en el doble. Es importante en un país en el que está de moda no vacunarse, ¿cierto? La epidemiología de la transmisión es por gotitas, y aquí son gotitas gruesas, eso significa que no llegan más allá de 1 metro. Por lo general, por falta de etiqueta de la tos, contaminación del fomite o estar en estrecha proximidad, por ejemplo, cuando uno analiza el clásico caso de vengo en el bus y salió un paciente con meningococo, son asientos para adelante, asientos para atrás, pero no es todo el bus, ¿ya? Por poner un ejemplo. Se porta de manera nasal, y aquí hay una aportación que llega hasta el 30% de la población sana. ¿Y quiénes portan? Los adolescentes. Los adolescentes son los principales portadores y no enferman, pero son los que distribuyen el agente a quienes van a enfermar, que son los lactantes y los adultos mayores. Entonces uno piensa inmediatamente, una buena medida de salud pública es vacunar a los adolescentes para eliminar la aportación. Es una medida que en Chile está pendiente, pero que se quiere implementar.
Y nosotros tenemos tanto ondas epidémicas, que es cuando llega un serogrupo nuevo, y también casos esporádicos que se ven aunque aumentan durante el invierno y la primavera. Y lamentablemente el grupo de riesgo fundamental son los menores de 5 años, y sobre todo los menores de 5 años. Ustedes pueden ver acá la carga de enfermedad. Yo tengo lactantes, o sea, menores de 2 años, tengo niños, adolescentes y adultos. Los principales portadores son los adolescentes, pero miren, casi no enferman y se mueren poco. Los lactantes no portan mucho, pero se enferman harto y se mueren harto. Y los adultos mayores es una catástrofe, porque tienen muy pocos casos, pero se mueren mucho igual. ¿Ya? ¿Cuál es la situación de Chile? Chile ha tenido una disminución progresiva de los casos gracias a las vacunas. Nosotros aquí en 2014 implementamos la vacuna tetravalente contra A, C, W, Y. Y aquí, el 2022-2023, se inició la vacunación contra meningococo B, que tiene que ser una vacuna aparte. Ustedes pueden ver cómo se han quebrado las curvas. Nosotros veníamos con un ascenso. Primero el brote por W desapareció con la primera vacuna, después aumentó proporcionalmente B, y con la nueva vacuna ha ido desapareciendo. Y los casos totales también se mantienen más bajos de lo que eran en el pasado. ¿Ya? ¿Qué hace virulento esta gente? Primero que todo, la cápsula polisacárida le permite evadir la fagocitosis, la ozonización y la lisis por complemento. Los filis, que son fundamentalmente para la adhesión, y que necesita adherirse firmemente a la barrera hematoencefálica. Los lipoligosacáridos lamentablemente producen inflamación y daño celular, entonces aquí hay muerte de los tejidos. Son capaces de sobrevivir en las mucosas gracias a que destruyen la IgA, que es nuestra inmunoglobulina que nos protege en las mucosas. Y tienen muchas proteínas que liberan al exterior, que son las proteínas de membrana externa, que se liberan en forma de vesículas, y estas son como suicidas, son pequeñas bolitas a las que se pegan los anticuerpos, se pega el complemento y no ataca a la célula propiamente tal. ¿Ya? La colonización es fundamentalmente nasofaringia. De la nasofaringe va a haber una invasión por distintos mecanismos, ya sea paracelulares, transcelulares, de los vasos sanguíneos, y van a alcanzar por vía hematógena el cerebro. Entonces el hemocultivo es un examen fundamental si es que yo no le puedo hacer una punción lumbar, porque no todos han sido entrenados en hacer punción lumbar. El hemocultivo siempre se puede pedir. Respecto a la patogenia, para no aburrirlos mucho, sobrevive las defensas, como ya vimos, con todos sus mecanismos, capaz de sobrevivir la mucosidad, las defensas que existen en la superficie celular, y por ende va a ser también capaz de sobrevivir contra la microbiota, genera biopelículas de superficie adherida a las células del epitelio respiratorio, y habitualmente por vía transcelular o paracelular va a alcanzar la zona que está subepitelial y los vasos sanguíneos. Entonces es un mecanismo de transitosis, y finalmente a través de la sangre va a llegar a la barrera hematoencefálica, donde va a reconocer distintos receptores específicos que vimos en la tabla que les mostré anteriormente, que va a permitir que la barrera hematoencefálica lo internalice y que lo lleve al otro lado. O sea, son agentes que están preparados para llegar a estos nichos. ¿Ya? Manifestaciones clínicas. La meningitis bacteriana es la más frecuente. Puedo tener el síndrome meningio exclusivo con o sin meningococcemia. Tenemos la meningococcemia, que es este paciente que viene con lesiones purpúricas, o sea, ustedes las aprietan y no desaparecen. Y de hecho, si ustedes toman una muestra de estas lesiones, van a crecer meningococos porque son embolías sépticas. Un paciente que se ve mal. La meningococcemia se puede acompañar de una insuficiencia adrenal aguda por necrosis de las suprarrenales, que es divertido porque una pregunta que hacían en mi época los internistas, les encantaba preguntar por el síndrome de Watterson-Friderichsen, que es la crisis adrenal aguda de meningococcemia, y mi mente decía, pero si esto se ve en niños, no es muy propio de los adultos. Y el púrpura fulminante es una situación horrible en la que existe una infección sistémica, pero con microsis importante de los tejidos blandos, y aquí ustedes comprenderán que este paciente no tiene futuro, porque todo esto se va a necrosar y yo no puedo reseccionar todo eso cuando lo publique. Ese paciente va a fallecer, nada que hacer. Y algo bastante raro de ver, pero que está en aumento, es la artritis séptica. Entonces, cuando uno tiene una artritis en la que no han crecido agentes habituales, sobre todo si estamos pensando en adolescentes, uno debe plantearse la posibilidad de que sea meningitis. ¿Cómo lo vamos a ver a la microscopía? Ustedes les van a informar durante el turno, porque esto es algo que se informa de manera 24/7.
que van a haber pocos gram negativos dispuestos habitualmente en pares y que pueden estar dentro de los polimorfos nucleares o fuera. Y esto es muy sugerente de meningococos. Al cultivo va a depender en qué medio lo siembren, porque se puede ser una sangre cordero, puede ser una chocolate, puede ser un taller marketing que es más específico para la Neisseria, pero se mantienen cosas que son bastante similares, colonias pequeñas, medias grisáceas, algo brillantes, translúcidas, y son bastante lisas al principio. Ya si yo dejo envejecer un cultivo siempre se vuelve medio regular. Streptococcus pneumoniae es un nombre que los primeros cuadros que se escribieron eran los pulmones. Este es un poco gran positivo que también se dispone en pares o cadenas cortas, que es aerobio facultativo, así que la verdad es que es menos exigente y puede crecer un amplio abanico de tejido. Su factor de virulencia es principalmente la cápsula, y es la cápsula la que nos permite dividir a Streptococcus pneumoniae en más de 100 serotipos. Entonces, si yo quisiera hacer una vacuna que protegiera contra todo, tendría que tener 100 serotipos. No existe. O sea, hay que buscar algo, ojalá que tengan en común que no sea eso. En eso se está trabajando. Tiene varios factores de virulencia que vamos a conversar más adelante, y aquí se producen principalmente infecciones respiratorias e invasivas. Y siempre que ustedes vean una infección invasiva por Streptococcus pneumoniae, torrente sanguíneo, articular, cerebro, tienen que ir a descartar una inmunodeficiencia. Es obligatorio. En el 10% de esos pacientes va a haber una inmunodeficiencia, ya sea que no va a tener vaso, ya sea que va a tener problemas de complemento, o ya sea que va a tener problemas de anticuerpos específicos. ¿Ya? Solo para que entiendan que la taxonomía se basa en el gen que codifica la estructura de la cápsula, ustedes pueden ver que los genes están segmentados y estos segmentos pueden variar y recombinarse, y por eso vamos a tener finalmente una estructura distinta del lipopolisacárido de superficie, y eso es lo que va a dar finalmente distintas virulencias también, porque uno dice, ya, son 100 serotipos, ¿a quién le importa saber que son 100 serotipos? Sí importa, porque hay serotipos que son mucho más agresivos, o sea, no es lo mismo que a mí me infecte un serotipo 1 que un serotipo 19, más probable que me muera por el 19. Aquí se transmite también por secreciones respiratorias, está bien adaptado para colonizar el epitelio respiratorio, la aportación es bastante frecuente, pero los pacientes vacunados con vacuna conjugada no portan. La vacuna conjugada es capaz de eliminar la aportación, eso es súper importante. Entonces, uno deberá recomendar que todos los adultos que no recibieron la vacuna conjugada la reciban. Lamentablemente nosotros en Chile estamos en pañales en vacunas del adulto. Tenemos muy buen calendario en los niños en estos momentos, pero en adultos, nada. Aquí el impacto de la vacuna se ha visto principalmente en los niños, y al eliminar la aportación de los niños también ha bajado en adultos, porque los niñitos son lamentablemente a veces los que andan diseminando los bichitos por todas partes. ¿Ya? Siempre doy el mismo ejemplo de que se portaban espectacularmente bien esta pandemia, usaban su mascarilla, ningún problema, pero es como, ay, dame la tuya, yo tú le pones la mía. Entonces listo, se compartieron secreciones, andaban intercambiando las mascarillas aquí. ¿Ya? Y a medida que yo vacuno, protejo contra serotipos incluidos, pero empiezan a aparecer infecciones invasivas por los que no están incluidos en la vacuna. ¿Ya? Entonces igual tengo un rebote de las infecciones graves, pero no de las neumonías, ni de la sinusitis, ni de la otitis. Todo eso baja y de una manera brutal. O sea, vacunar es fantástico. Y aquí, como es el principal agente meningitis en los adultos, lo que necesitamos son vacunas nuevas. Y nosotros en Chile estamos vacunando con una vacuna de 13 serotipos, la conjugada, y ya existen en el mercado de 15, de 20 y de 21. Y en Chile está la pelea de cuál se va a incluir, si la de 15 o la de 20. Lo más probable es que gane la de 20, que sería lo mejor. Aquí ustedes pueden ver los serotipos que cubre la 13 valente, que es lo que estamos utilizando, pero miren todas las que se asocian a meningitis. Y lo que se ha visto en los países que llevan décadas vacunando contra meningococo es que se han reemplazado por 8, 9, 12, 15 que no están incluidas en la vacuna 13 valente. Y por ejemplo hay publicaciones como esta en Inglaterra que dicen nosotros hemos vuelto a los niveles de meningitis que teníamos antes de vacunar, ¿ya? Pero solo de meningitis, no del resto de las infecciones. ¿Ya? Y cuando uno mira a nivel mundial qué serotipos son los que predominan en las infecciones, igual es un poco triste, porque ustedes pueden ver acá, obviamente mientras más grande la pelota, mayor cantidad de casos. Miren, 19A, 19F, 23F, 14, 1 y varios 6.
Todos esos están incluidos en la vacuna que nosotros estamos usando actualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que la población no está teniendo acceso a la vacuna. Una medida eficaz de prevención. De nuevo, inequidad. Realidad chilena, bueno, la pandemia bajó un poquitito los casos, pero ustedes pueden ver cómo el 2023, lamentablemente, gracias al maravilloso hackeo del ISP, no hay nuevos informes, así que no puedo mostrarles estadística nueva. Pero lo terrible era que el 2023 ya estábamos por sobre lo que teníamos históricamente en infecciones invasoras. Y si uno quiere ir a buscar las edades más afectadas, los niños se redujeron y los adultos aumentaron, y miren los adultos mayores. O sea, en Chile no hemos tenido un buen efecto de rebaño, y es porque hay poca población vacunada, ¿ya? Lo principal es sangre, y ustedes pueden ver acá una cantidad que por lo general ronda el 10-15% de las muestras en encefalorraquídeo. Y cuando uno mira los serotipos que se aíslan, lamentablemente un tercio siguen siendo incluidos en la vacuna. O sea, antes de preocuparnos, en mi opinión, de tener una mejor vacuna, deberíamos preocuparnos de usar bien la que ya tenemos. Pero también apareció un 10-15% de serotipos nuevos que necesitamos entonces cubrir, y eso sí estaría en las nuevas. Factores de virulencia, la cápsula como siempre, aquí no hay nada nuevo, la neumolicina que produce inflamación y destrucción de células, muchas adhesinas, peróxido de hidrógeno que le permite escapar de la acción de los polimorfonucleares y también le permite escapar del aclaramiento mucociliar, y tiene autolicinas que lo que produce es desintegrar la competencia. En el fondo acaba con bacterias de otro tipo, por ejemplo nuestra propia microbiota. Lo habitual es que se colonice la nariz, de la nariz se produzca ya sea una neumonía o una infección de la sangre o una llegada producto de estar una infección de manera contigua, como es el oído medio. Pero esto es para los serotipos clásicos. Lamentablemente los serotipos no vacunales habitualmente están pasando principalmente por contigüidad, o sea, por sinusitis, por otitis complicadas, y están bypaseando la sangre. Entonces, hoy en día es más importante que nunca en pacientes con riesgo de que la meningitis sea con neumococo tener una punción lumbar, porque puede que el neumocultivo no le ayude más, sobre todo si está vacunado. Y algo característico del neumococo es que es capaz de sobrevivir en la sangre. Esto es raro en las bacterias, que tienen capacidad de evadir los anticuerpos con la cápsula, evadir el complemento, multiplicarse en el torrente sanguíneo y después alcanzar su objetivo, que es la barrera hematoencefálica en este caso, y puede atravesar por al menos tránsito sin destrucción de la célula. Manifestaciones clínicas, todas las infecciones respiratorias que ustedes quieran, pero las enfermedades invasivas, lo más importante es la infección del torrente sanguíneo con un 80%, la meningitis bacteriana, que lo clásico es que tenga también los hemocultivos positivos, y otras cosas mucho menos frecuentes. Y aquí, si ustedes recuerdan del ramo favorito, anatomía patológica, lo típico es esta meningitis con pus en la base del cerebro, es muy de neumocultivo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la tinción de Gram? Como Gram positivos que habitualmente van a estar en pares, es raro que estén en cadenas más largas. Y en el cultivo crece bien, en agar sangre nos necesita medios especiales, son colonias que son grandes, grisáceas, dependiendo de qué tan potente sea la cápsula, puede haber más o menos mucosidad. Y algo muy fácil para distinguir de las técnicas antiguas era colocar un disco de ortoquina que inhibe el crecimiento y se genera una inhibición. Obviamente estas pruebas hoy en día no las utilizamos, porque si yo tengo una placa tan bonita como esta, tomo una colonia, la meto en el maldito filete con nombre en 10 minutos. Hemófilo influenzae debe su nombre influenzae, hemo por sangre, siempre se le encontraba en la sangre, influenzae, y los amantes, entonces ama la sangre, el amante de la sangre. ¿Y por qué influenzae? Porque en algún momento se creyó que producía la influenza. Estos son bacilos gram negativos cortos, entonces puede que les digan a veces poco vacío. Hay que ver el informe con cuidado. Tenemos capsulados, donde tenemos desde la A hasta la F, siendo el B el peor. Y tenemos no capsulados, o también nos van a encontrar como no tipificables, porque al no tener cápsula no los puedo tipificar de la manera en que lo hago con los otros. La virulencia entonces va a estar dada por la cápsula en los polisacáridos, en los que están encapsulados, y aquí el más virulento es el B, y el segundo en frecuencia es el F. Y tanto en los capsulados como no tipificables hay otros factores como adhesinas, mucopolisacáridos y proteasas que nos ayudan.
Lamentablemente todavía vemos casos de hemófilo influenza B, son infecciones graves, críticas, aquí puede desde que el paciente se muera hasta que termine con amputación, hasta que termine con hipoacusia, hasta que termine con secuelas, con epilepsia, retraso del desarrollo psicomotor. Aquí para mostrarles cómo se va desintegrando el árbol genealógico de los hemófilos influenza, esto hoy en día se prefiere hacer por genética, entonces uno a través de la biología molecular puede llegar al diagnóstico de hemófilo influenza, que es lo que nosotros tenemos disponible en los paneles de líquido cefalorraquídeo, pero no voy a llegar más allá. El panel molecular de los que nosotros tenemos disponible no va a decir si es B, si es F, si es no tipificable, eso solo me lo va a poder decir el Instituto de Salud Pública. Y se hace con el ejercicio de tipificación y si no por biología molecular para los no tipificables. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes tengan un paciente que tuvo una meningitis por hemófilo influenza B, tienen que estar atentos a que vuelva ese informe. El laboratorio por norma va a mandar la cepa BCP y en un tiempo de 2 a 4 semanas va a llegar el informe para decir el apellido. Porque si es B y está vacunado, de nuevo, sospecha de inmunodeficiencia. Entonces, no pueden no revisar esos resultados y después hacer el seguimiento del paciente. Aquí una tabla comparativa. Hemófilos no tipificables colonizan mucho la vía aérea y en ese contexto no se consideran patogénicos. Por lo general, hemófilo influenza B no coloniza mucho, cuando coloniza produce enfermedad. Es más productor de enfermedades invasoras, mientras que los no tipificables principalmente son infecciones respiratorias. Aquí, por lo general, la vacuna es altamente efectiva, pero para los no tipificables no tenemos en estos momentos ninguna vacuna. La realidad en Chile es que afortunadamente, producto de la buena cobertura de las vacunas, al menos en los primeros años de vida, ustedes pueden ver que B, que el registro siempre ha estado bajo. Pero lo que ha ido aumentando en enfermedades invasivas son los no tipificables. Y esto puede ser porque está el nicho disponible o porque son pacientes con factores de riesgo. En cuanto a B, no hay un informe más nuevo que esto, así que lo lamento, pero ustedes pueden ver que son pocos los casos que hay al año. 5, 1, 2, 4, pero cada uno de estos casos es una catástrofe. ¿Ya? Factores de virulencia dependen. Hemófilo influenza encapsulado, la cápsula polisacárida, los pili, los linpolisacáridos y la proteasa, que hacen más o menos lo mismo que ya vimos para los otros agentes. Mientras que los no tipificables no está muy claro cómo lo logran, porque no tienen cápsula, por lo tanto su nicho es intracelular, con el objetivo de evadir, estando dentro de la célula del sistema inmune, y todos sus componentes que circulan por fuera, y establecerse acá, proliferar y producir la infección. Pero no tenemos mucha información hoy en día de cómo lo hacen, la verdad. Sí se sabe mucho de las manifestaciones clínicas, hemófilo influenza B, la mitad de las infecciones eran meningitis. Y lamentablemente lo que se veía después era epiglotitis y neumonía. Y no hay nada peor que tener una epiglotitis. Eran niños que llegaban con una obstrucción aguda de la vía aérea superior, que no tenía ninguna otra solución que la traqueostomía de urgencia, que venían sépticos porque están con una infección bacteriana. Era terrible. Ojalá nunca vean una, ¿no? Yo creo que no van a ver nunca una, pero ¿qué vamos a ver en la tinción de Gram si es que vemos algo? Porque no siempre se ven bacilos Gram negativos en las muestras, hubo bacilos cortos, son rosados pálidos y son habitualmente difíciles de definir en las muestras biológicas. Crecen bien en medios que estén suplementados. El hemófilo influenza requiere componentes que están dentro del eritrocito para poder crecer. Entonces no va a crecer en un agar sangre porque el agar sangre tiene los eritrocitos enteros. Va a crecer en el agar chocolate. El agar chocolate tiene los eritrocitos lisados. ¿Ya? Eso es importante a la hora de encontrar esta gente, si no, no lo van a encontrar. Streptococcus agalactiae, ¿por qué agalactiae? Por agalactia. Esta gente se describió primero en las ubres de las vacas que tenían mastitis y no podían alimentar a sus terneros. Entonces esos terneros quedaban sin leche, agalactia. Y después se vio que producía también infecciones en seres humanos. Aquí sí se disponen en cadena, son gram positivos, son facultativos, así que pueden llegar prácticamente a cualquier órgano. La cápsula polisacárida, una vez más, es su principal factor de virulencia. Tenemos 10 serotipos que van del 1A, 1B y del 2 al 9, siendo los más terribles el 1A, el 3 y el 5. Y esta es la primera causa de meningitis neonatal que ustedes van a ver, y también empieza a aparecer de nuevo en los adultos mayores. Esto ha sido curioso porque en los últimos años, lamentablemente,
lamentablemente si quieren dedicarse a enfermedades infecciosas no van a tener vida porque los laboratorios tienen sus sistemas de alerta 24/7. Como que uno ha notado que hay cada vez más cultivos positivos de muestras estériles con este grupo B en pacientes adultos mayores. La transmisión puede ser transplacentaria en el caso de la transmisión neonatal, o sea, que la gente atraviesa la placenta y llega al feto, o puede ser por contacto con secreciones en la transmisión de los adultos, porque este está en el tracto digestivo y está en la zona genitourinaria. Ustedes pueden ver acá los que predominan, y siempre predomina el 3 independiente del grupo etario, y después viene el 1A y por lo general después viene el 5. Uno puede tener reducción de las infecciones si el parto se maneja de manera profesional, y es por eso que es importante que los partos sean buenos centro asistencial, o si quiero hacer algo más pachamamito en mi casa, por último contrato una matrona que asista a eso, porque si no van a tener muchas consecuencias. La mayoría de los recién nacidos se van a colonizar, sé que es la madre exportadora y la aportación en Chile está entre el 15 y el 25%. Y solo el 1 a 4% va a enfermar, pero sigue siendo alto si se van a colonizar tanto. Y en los adultos hemos vivido un aumento de las infecciones invasoras que pueden ser neumonías, bacteriemia, meningitis, pero producto de la inmunosupresión que significa hoy en día sacar adelante pacientes de bacterias. Esta es la estadística chilena, tampoco hay un informe más nuevo que este. Ustedes pueden ver la gran cantidad, las muestras han ido en aumento, las que llegan al Instituto de Salud Pública. De estas muestras, solo el 10% son de elicocefalorraquídeo, prácticamente la mitad de estas son de pacientes pediátricos, y el segundo grupo de riesgo son los adultos mayores. Y en Chile también predominan los mismos serotipos, tenemos un predominio del serotipo 3, del 1B y del 1A, o sea, 1A, perdón, acá, y 1B. El 5 todavía no es un problema en Chile. Factores de virulencia, pucha, el que quieran, pero el más importante es la cápsula polisacárida y el polisacárido que tengo. Ustedes pueden ver acá que el 1A se asocia en un 20% de infecciones invasoras y el 3 en un 61%, mientras que todos los otros se asocian menos del 4 o 5%. Es muy importante cuál sea. Y esto es solo quería impactar con la cantidad de factores de virulencia que tiene, que en realidad son bastante parecidos a los que ya conocemos. Cápsula polisacárida, distintos componentes que secretan fibrina, distintos componentes contra el sistema inmune, distintas sustancias que se secretan para evitar la fagocitosis y el complemento, y varias otras sustancias que producen daño tisular. Pero hay algunas que son fundamentales para la meningitis, que se las decía aquí, por ejemplo, el factor ligador de fibrinógeno C, entre otros, como para que sepan cuáles son los más relevantes, porque si yo puedo atacar esos factores, por ejemplo, con una vacuna, pudiera proteger contra la meningitis. La infección entonces va a evadir el sistema inmune con toda esta maquinaria, va a alcanzar el torrente sanguíneo, va a invadir tejidos dañados, va a generar biopelículas, y esto después se va a diseminar y puede alcanzar cualquier tipo. Las situaciones especiales, la más importante que tienen que recordar es el embarazo, porque esto es un riesgo tanto para el feto como para el embarazado. El embarazado puede producir todas estas complicaciones, desde parto prematuro y abortos hasta infecciones en la embarazada, mientras que a nivel fetal yo puedo tener muerte, parto prematuro y cuadros neonatales que principalmente vemos sepsis. De las manifestaciones clínicas las podemos dividir las que se ven en los neonatos. Si aparecen en los primeros 7 días de vida hablamos de manifestaciones precoces, y estos son pacientes que vienen con fiebre y hemoglobina positivo la mayoría de las veces. Y la meningitis habitualmente es una manifestación tardía cuando ocurre después de los 7 días, y aquí vemos un 30% de los casos de meningitis. En los adultos, principalmente adultos mayores y inmunocomprometidos, lo que más tenemos es neumonía, bacteriemia, meningitis, entre otras cosas, pero eso es lo que tienen que recordar. La microscopía, aquí no hay mucho nuevo, pocos gran positivos, pero aquí sí se van a ver en cadenas. Esto es variable dependiendo del tipo de muestra, pero habitualmente se ven en cadena en la muestra biológica. Y el desarrollo en agar sangre son colonias que son un poquito más grandes que otros agentes, son translúcidas cuando uno las mira contra luz, y son beta hemolíticas, entonces hay una hemolisis completa y deja pasar toda la luz y se ven con un fondo medio amarillento. Y el último agente bacteriano, antes de que nos tomemos un descanso, es Listeria monocitógene. Listeria monocitógene debe su nombre a monocitum por monocito y citógenes por género, por productor. Este agente estimula la producción de monocitos porque son su transporte a través del organismo. Entonces,
Arteriosinfecciones es el aumento en los recuentos de monocitos para que puedan distribuirlas por todo el cuerpo. Son bacilos gram positivos, así que cuando uno le informan esto en un niño cefalorraquídeo se puede asegura que es difteria. Hay raras excepciones. Es anaerobio facultativo, no forma espora, a diferencia de otros gram positivos. Tiene múltiples factores de virulencia, hay bastantes serotipos, pero aquí no lo voy a ver porque no tenemos mucha epidemiología chilena. Y un pastógeno intracelular facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo encontrar fuera de los monocitos, sí, pero no donde quiere estar. Habitualmente va a estar dentro de los monocitos. Y produce infecciones bastante amplias, porque hay desde cuadros gastrointestinales hasta infección del torrente sanguíneo, y si invade el torrente sanguíneo yo puedo tener compromiso del sistema nervioso central. La transmisión es fecal-oral fundamentalmente por contaminación de los alimentos y en el caso del embarazo vía transplacentaria de una madre que se infectó. Aquí uno puede encontrar en animales, suelo, materia vegetal y lamentablemente hasta un 5% de los adultos sanos lo puede portar de manera sintomática. El principal origen de los brotes son los embutidos y los ahumados, y de hecho tienen que recordar que en las noticias hace más o menos 1 o 2 semanas de una alerta sanitaria por la presencia de listeria en salmón ahumado, que es habitualmente lo que más pasa en Chile. Por eso uno le prohíbe a las embarazadas que consuman embutidos o ahumados. Y los cuadros en pacientes inmunocompetentes van a ser autolimitados, por lo general son diarreas, pero en los pacientes inmunocomprometidos son graves con invasión del torrente sanguíneo y pueden alcanzar cualquier tipo. ¿Dónde los vamos a encontrar entonces? Embutidos, vegetales crudos, lácteos no pasteurizados, que a veces están de moda, volver a vivir de una manera más, como les decía, orgánica. Bueno, eso viene acompañado de muchas otras infecciones, aves de corral, etc. Y aquí no se les olvide que nosotros estamos en un mundo que es súper interconectado, porque yo puedo tener animales contaminados en una granja, y esto puede contaminar agua de beber, animales, insectos y demás que pueden transportarlo a otras zonas. La gente que vive acá viene a la ciudad, hay manipuladores de alimentos, gente enferma que quizás no tenga la mejor de la higiene en ir al baño, los perros como vectores, entonces tienen que hacer tanto un buen manejo ambiental como de los casos clínicos. La patogenia se ingiere por vía oral por lo general, puede alcanzar el tracto digestivo, aquí a través de las placas de Peyes va a penetrar, va a producir inflamación intestinal, si el paciente inmunocompetente se queda acá, pero si el paciente no inmunocompetente por lo general va a invadir por vía portal el vaso y el hígado, entonces van a tener hepatomegalia y aquí se pueden diseminar tanto al cerebro como a otros órganos, y en el peor de los casos si esto es un embarazo hacia el feto. Y aquí pueden ver las manifestaciones más frecuentes, entonces, sepsis neonatal con meningitis bacteriana en adultos, romboencefalitis en adultos, que en el fondo es una meningitis del tronco, que habitualmente tiene absceso. Entonces, cuando ustedes tengan un absceso cerebral, uno lo hay gente que tiene que pensar en esto. En la microscopía, si tienen suerte, se van a ver como bacilos gram positivos, que son cortos, rectos, a veces curvos, pero listeria es bien desgraciada, porque si no está bien viva, no se tiene bien. Entonces, el gram los ayuda a ustedes a expandir su esquema. Por ejemplo, yo tengo un esquema empírico que cubre tal el bicho, me avisaron bacilos gram positivos y le voy a agregar otra cosa, pero nunca disminuyan su esquema por el gram. Porque, por ejemplo, me ha tocado ver bacilos gram negativos que después son listeria, y uno dice que no lo estaba drogado. No, listeria cuando no está en buenas condiciones se tiene poco y puede errarse. Entonces, una tensión de gram, ustedes pueden aumentar sus efectos, pero no pueden reducirlo hasta tener el punto. Y en el cultivo, bueno, los cultivos aquí son preciosos, son colonias súper chiquititas, que también tienen una beta hemólisis súper suave. De hecho, esto es una placa del hospital, que a contraluz se veía la beta hemólisis muy clarita, y las colonias son realmente muy uniformes, como gotitas de rosita. Ya, váyanse a descansar 10 minutos. Así es verdad. Ay, qué